Damos gracias a Dios por este clima. Si estamos en el sur de Texas, el lunes comienzan los 90 otra vez. No sé, le damos gracias a Dios, pero lo tomamos, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Él es fiel en todas cosas. Esta mañana quiero que vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Hemos estado analizando la gracia de dar. Pablo ahora, después de que los corintios se han reconciliado, estaban en rebeldía y ahora ya habían reconciliadose con Pablo y ahora Pablo les devuelve la atención a la gracia de generosidad. La gracia es ese poder transformante sobrenatural en la vida de un creyente. Es Cristo viviendo en y por nosotros. Esa es la gracia de Dios. La perfecta justicia de Cristo en nosotros es lo que permite vivir lo que Dios requiere de nosotros. Dios exige de nosotros, pero es solamente esa gracia que nos deja estar allí. Sabemos que el apóstol Pablo aquí nos está enseñando su corazón pastoral. Lo veo aquí en el cariño que les tiene. Acaba de regresar sus ovejas perdidas, si se puede decir. La iglesia de Corintios estaba en una inmadurez, estaban en una rebeldía, había divisiones, había orgullos, y ahora aquí vemos que se han reconciliado y Pablo ahora los trae para atrás a la generosidad. Nunca podemos dar y amar como Cristo. Por eso tuvo que venir a vivir en nosotros. Es solo a través de Cristo viviendo en nosotros que nos puede mover y dar el poder de ser sus testigos y vivir una vida santa. Nunca podríamos arrepentirnos, nunca podríamos arrepentirnos cuando estamos equivocados si es Cristo, si Cristo no viviera en nosotros. Un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento como vimos Pablo explicando, un arrepentimiento que trae vida, no un arrepentimiento que te lleva a la muerte, un arrepentimiento que entiende y huye del pecado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Como vimos la historia de una muchachita que se cuenta que estaba en la escuela y ella acababa de venir a Cristo y los estudiantes la comenzaron a burlarse de ella y ahora te crees cristiana, pues ¿qué eres? Y dice, soy pecadora. ¿Y qué eras antes? Era pecadora. ¿Qué es la diferencia? Más antes yo iba hacia el pecado y ahora huyo del pecado. Esa es la diferencia. Y Pablo explica eso y sabemos que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, nos amó, pero requiere un cambio, un arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que Pablo ha visto en la iglesia de Corintios, que aunque estaban, como se dice, por puertas, enseñó la gracia de Dios en ellos en venir a ser reconciliados. Pablo ahora los quiere pastorear, los quiere mover a que sigan creciendo más en la gracia de Dios. No los quiere apachurrar, les da un cariño hermoso y por eso esta carta es tan importante, especialmente para nosotros que hemos sido llamados como ancianos o como pastores. Entonces aquí vemos el dar y la generosidad como una marca de un verdadero creyente. Eso es lo que está haciendo Pablo. Esto es exactamente lo que Pablo nos está ilustrando a nosotros con la iglesia, a la iglesia de Corintios, y hoy en día a nosotros nos enseña el ejemplo de la iglesia macedonia. Vemos allí que estas tres iglesias, la iglesia de Filipos, Tesalónica y la iglesia de Berea, eran iglesias que estaban sufriendo una severa persecución por su fe.
Y esto es lo interesante, esto es lo que vemos que hasta Pablo lo asombra, y es lo que yo decía antes, estaba hablando con unos, y me acuerdo hace 13 años, unos, hace 8 años, hace 5 años, hace un mes, hace un año, veo diferentes partes de la congregación donde puedes ver algo y dices, eso no es hecho por el hombre, eso tiene que ser algo que Dios hace y solo Él puede hacer. Y Pablo estaba asombrado todavía, imagínate el gran ministerio que él tenía, y estaba asombrado que la iglesia de Macedonia respondió como respondió. Porque eso es algo sobrenatural. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Eran indignantes, era una gente que estaba en una circunstancia horrible en su vida, y todo eso absolutamente nunca afectó su generosidad. El problema no es que no tengas, el problema es que siempre debemos de ser generosos en cualquier situación y circunstancia que la que estemos. Y Pablo está poniendo este ejemplo, y la iglesia de Corintios, obviamente, ellos eran una gente que estaban prosperando. Y Pablo estaba señalando lo que es la verdadera gracia. Lo vimos el domingo pasado en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Miramos la clave de la gracia en el versículo 5. Dice Pablo, y estoy aquí en el versículo 5, si nos vamos en nuestro texto. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo, ¿a quién? Al Señor. El apóstol Pablo quedó asombrado por la iglesia de Macedonia, por el dar de estos creyentes extremadamente pobres. El apóstol Pablo dijo, si ellos primeramente quisieron, se dieron al Señor, se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren, un creyente debe aprender a vivir bajo la señoría del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Debe aprender a entregarse a Cristo antes de que verdaderamente la generosidad pueda tomar parte en sus vidas. Su dinero, sus recursos, sus tiempos, sus talentos, todo eso debe de suceder como un resultado de la gracia de Dios en ti. No es porque te vayas a ganar más amor de Dios, sino no es por ganarte una salvación, sino es un resultado. Los corintios no entendieron eso. La iglesia todavía quería complacer a su carne, pero los macedonios entendieron y se entregaron primero al Señor. Y cuando tú y yo aprendamos a entregarnos a Cristo de esta manera, entonces Él dará, y el dar será un reflejo, va a ser algo natural, nunca va a ser algo frustrante, nunca va a ser una carga para nadie. En este cambio va a ser por la gracia de Dios y la plenitud que Dios nos ofrece. En esta sección, del versículo 6 al 12, son los versículos que vamos a tomar en esta sección. Vemos que Pablo está dándonos la razón de la temporada navideña. No se asusten, yo sé que estamos en octubre. Él nos dice en el versículo 8, no digo esto como un mandamiento, sino prueba. Pablo dice que podría él realmente tomar rango y usar su apostolado para mandarlos, pero quiere que demuestren la sinceridad de su amor. La libertad de dar se da como un resultado del versículo 9 que nos da Pablo, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí conoces si has sometido a tu Señor. Ahí te das cuenta si verdad te has sometido a la señoría de Él. Por eso Pablo les dice, mira, aquí, a causa de esto, les dice, versículo 9,
la historia navideña. Dice en el versículo 9, porque conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Es Navidad todo el año, hermanos. Es la temporada de dar todo el año. ¿Por qué estamos tan emocionados por la Navidad? Bueno, para el cristiano verdadero, celebramos el maravilloso regalo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo durante la Navidad. Pablo nos está contando la historia de la Navidad aquí, más profunda que los regalos y lo que vemos, una temporada de emoción, una temporada de una vez al año. Nos enseña que el Verbo se hizo carne, como fue profesado, nació de una virgen, perfecto, vino a esta tierra. He titulado, el título de este sermón lo he puesto, El espíritu de dar navideño. Muchas veces en esa temporada todos estamos listos para dar, tenemos un corazón para dar. Pero aquí es algo diferente. Esta es una historia verdadera de lo que significa el regalo que Dios nos dio en esa Navidad. Quiero que veamos, esta es mi intención, este es el tema, esto es lo que vamos a destacar. Quiero que veamos y entendamos esta mañana la motivación sobrenatural y el poder del dar con sacrificio. Eso es lo que quiero destacar de este texto. Miremos nuestro texto, vamos a leerlo completo y comenzamos con el versículo 6 y dice así, pero Dios que, me fui al otro, dice así, el versículo 6, y en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, hacia también llevar a cabo ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abundan en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, pero que esto les viene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hacia un año. No solo hacer esto, sino también el desear de hacerlo. Ahora pues acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para deshacerlo, así también la halle para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Vamos a orar. Padre Celestial, y en todo lugar, Señor, venimos a ti, Señor, porque aparte de ti no podemos hacer nada. Podemos tener entendimiento intelectual, Señor, podemos tratar de leerlo y ponerlo en perspectiva, Señor, pero necesitamos, Señor, de tu Espíritu, que nos des entendimiento. Y Señor, que puedas tú aclarar nuestras mentes y llevarlas, Señor, a verte a ti y lo que tú tienes para nosotros, no nomás en información, sino también en transformación. Que esto te honre a ti, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí, en el versículo 6, comenzamos ahí. Pablo quiere que Tito dé a conocer, les recuerde, la obra de gracia que habían comenzado hace un año. Ahí Tito va y trae parte de la contribución para la iglesia de Jerusalén. Lo habíamos visto la semana pasada que la iglesia de Jerusalén estaba bajo persecución severa. Estaban sufriendo los judíos y vemos ahí que
Pablo comenzó a levantar estas ofrendas y les nació espontáneamente a los corintios de hacer este proyecto. Es un proyecto especial. Pablo en 1 Corintios habla de el traer cada semana lo que Dios te ha dado, y de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Ese es separado a esto. Este es este mandato especial que tenían. Vimos también que quizás Pablo, de una forma u otra, cuando hacía este viaje y llegó a Macedonia, les dijo a los macedonios: no den, ustedes están en una situación muy severa igual. Pero vemos que los macedonios le rogaron a Pablo. Eso es increíble. Quizás los macedonios podían haber estado en peor situación que los que estaban en Jerusalén, pero aún ellos le rogaron, insistieron participar en esa generosidad. Es algo asombroso. Pablo va y le dice: terminan la obra de gracia que habían comenzado en ustedes. Esto les nació. Fue algo bueno que les nació. La obra en ellos fue una manifestación de la obra sobrenatural de la gracia de Dios en sus corazones, haciéndolos, dice Pablo, que es para tu ventaja, ¿verdad? Esto es para tu ventaja. Eso es cuando estás lleno de la gracia de Dios y entiendes lo que Dios ha hecho para ti. La gracia de Dios siempre está centrada en Dios y no en el hombre. El dar centrado en el hombre no es gracia de Dios. El dar centrada en Dios, en Cristo, en lo que Él ha hecho para nosotros. Cada vez que damos voluntariamente, hermanos, no por una orden, sino libremente, de hecho, imitamos a Cristo. Quiero que vayan conmigo de volada aquí a Primera de Juan, aquí atrás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Comenzando en el 16 al 18. Dice: en esto conocemos el amor. Aquí está la definición. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Como cristianos, nos sometemos al Señor Jesucristo y debemos crecer en su semejanza. No podemos cantar y decir, obviamente, así me ama Cristo, ven cómo estás, sino ven cómo estás, pero te cambia, te transforma, tu vida cambia. Crecemos en nuestra generosidad y en nuestro rol en el ministerio. Debemos de crecer en nuestro dar de nuestros talentos y debemos de crecer en nuestro dar de nuestros tiempos. Debemos de crecer todo en la semejanza de nuestro Señor y Salvador. Demuestren, dice Pablo, prueben. En cierto sentido, dice Pablo, prueben, demuestren que el amor sacrificial de Cristo está en ustedes, Corintios. Debíamos querer ser enseñables. Si de verdad queremos crecer, tenemos que ser enseñables. Si queremos ser como Él, tenemos que tener un corazón humilde. Hay algunos de los corintios que debemos de ver, los quejamos muchos de ellos, ¿verdad? De que esta es una iglesia que no debemos de ser, pero entre más hemos pasado por esta iglesia, más nos relacionamos con ellos y podemos ver que Dios trabajaba en esa iglesia igual. Y sí había algo que nació en ellos. Fueron humildes y se vio la gracia de Dios en ellos. Pablo en Filipenses, si quieres ir a Filipenses para referencia, Filipenses capítulo 2, hace el primer sermón que prediqué aquí hace 3 años en la Navidad, 13 años. Ya ha cambiado mucho de aquí, pero
Me acuerdo que el primer sermón navideño fue Filipenses 2. Muchos se asombraron porque pues no estaban impuestos a que Filipenses 2 tuviera el mensaje navideño, pero ahí está el mensaje navideño verdadero. En Filipenses 2:8 vemos ahí que Pablo dice, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta qué, hasta la muerte, a la muerte de la cruz. Aquí en el versículo 7 dice, pero si ustedes abundan en todo, les está diciendo, ustedes tienen dones, están abundando en todo. Pablo había hecho una lista de sus habilidades. Tienen fe. Aquí en el versículo 7 tenemos una de las vistas, dice, tienen fe, tienen entendimiento, tienen conocimiento, tienen sensibilidad y amor. Pero Pablo dice, no se te olvide la obra de gracia. No te olvides la obra de gracia. Interesante. Puedes tener todo lo que está en una lista, pero no te olvides crecer en el trabajo de la generosidad. Cristo dejó su trono y su gloria, se hizo menos, se humilló para el bien de los demás. Filipenses 6 dice que el cual, aunque existió en la forma de Dios, dice que no se consideró el ser igual a Dios, algo de que aferrarse. Esa palabra es bien importante, aferrarse. Es como somos, nos aferramos y nos agarramos y nos soltamos. Aferrarse, esta palabra aferrarse significa alcanzar y luego agarrarse en ello y no estar dispuesto a dejarlo ir. Cristo estaba dispuesto a dejarlo ir todo. Todo lo que tenía estaba dispuesto a liberarlo por el bien de los demás. Esa es la historia de la Navidad. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo para venir a la tierra como se profesó, a nacer de una virgen y morir en la cruz. Este es el epítome de la actitud sin egoísmo, sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 5, Pablo que dice, tengan esta misma actitud que estaba en Cristo, ténganla ustedes. Que tengamos el espíritu de la Navidad todo el año, hermanos. Hermanos, aquí estamos cada domingo celebrando que Cristo vino y murió a la cruz y Dios lo resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Resucitó de los muertos para nuestra justificación y ascendió al cielo y está al lado de Dios ahorita. Y vendrá otra vez. Por eso venimos aquí. Nosotros no celebramos la resurrección o el nacimiento de Cristo nomás en unas fechas del calendario. Por eso venimos aquí, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que es verdad desde el principio, de acuerdo a las Escrituras, todo se vino a hacer en Cristo. Por eso venimos. Hoy, mayormente en las iglesias tenemos una actitud diferente. Cuando hablamos en el contexto de dar, damos a nuestra manera, no queremos dar nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro dinero, porque no hacen lo que nosotros queremos, no me gusta cómo cantan, no me gusta cómo dan enseñanzas, no me gusta cómo pintaron la iglesia. No quiero dar todo porque no se lo merece. Y lo que pasa es que esa actitud muestra que lo poco que saben de acerca de la gracia de Dios. Realmente lo que están diciendo es que creen que algunos de nosotros nos merecemos lo que Jesús hizo por nosotros cuando se humilló y fue a la cruz. Deberíamos querer ser obedientes y crecer en nuestra vida cristiana. Crecemos para convertirnos en mejores hermanos en Cristo. Crecemos para convertirnos en mejores ministros, en mejores maestros, en mejores predicadores. Cualquier cosa que hagamos lo hacemos humildemente para la gloria
de Dios. Warren Wiersbe dijo del versículo 7, los corintios se enriquecieron con muchas bendiciones espirituales. Y Pablo los urge que tener también la gracia de dar. Para nosotros profesar ser espirituales y sin embargo no dar fielmente al Señor es negar lo que profesamos. La fe, la predicación, el testimonio, el estudio de la Biblia, nada de esto sustituye la gracia generosa de dar. Morehead comenta, el rico era rico en posesiones, poder, homenaje, compañerismo, felicidad. Se hizo pobre en posición, circunstancias, relaciones con los hombres. Se nos urge dar un poco de nuestro dinero, un poco de ropa, un poco de comida. Él entregó a sí mismo. Pablo deseaba, como nosotros debemos de desear cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios me ha llamado, Efesios 4, para edificar, para enseñar a la iglesia el ministerio del uno al otro. Eso es lo que hacemos, el ministerio del uno al otro. Y no hay nada más de que debe de agradarle a un creyente o al pastor o a los líderes que ver hermanos en Cristo creciendo más en la gracia de Dios. Madurar en la imagen de su Hijo Jesucristo. No nos debe de dar celos, nos debe de dar gozo. Y eso es lo que Pablo quería. Él quería que los corintios podrían reflejar que Cristo vivía en ellos, que crecieran en su gracia. Y eso es lo que Pablo deseaba muchísimo de esta donación de la iglesia de Corintios. Quería que fuera algo que ellos querían hacer, no algo que ellos tenían que hacer. Nosotros entendemos eso con nuestros hijos, estoy seguro, ¿verdad? Es que lo hacen a la fuerza. Hasta el abrazo y el beso, ¿verdad? O nomás me pasa a mí, ¿verdad? En veces, dame un abrazo, dame un beso. Están viendo algo, están jugando y lo vas a interrumpir. Pero qué hermoso cuando espontáneamente nomás ¡pum!, brincan y te abrazan y te dan un beso y dicen te amo. Es placer, hermanos. Pablo deseaba que los corintios dieran esto, no porque lo tenían que hacer, pero porque querían hacerlo. Los corintios tenían una visión torcida de los dones espirituales. Si se acuerdan en nuestro estudio en 1 Corintios, tenían una visión torcida. Les encantaban los dones espirituales, los que hacían show, les gustaba el show, como se dice. Sí, vemos allí en 1 Corintios, tendían a clasificar los dones, ¿verdad? Estos son los mayores y estos son los menores. Estos dones de lenguas y de profecía son los, y a los que tenían los otros dones menores, porque ellos los calificaron como dones menores, los hacían a un lado. Eso es el problema que tenían los corintios. Y Pablo había pasado 3 capítulos en 1 Corintios tratando de aclarar sus mentes acerca de esta idea, pues realmente una idea orgullosa. Lo otro que Pablo está haciendo aquí es tratando de mostrarles que el dar está en el mismo nivel que el resto de los dones espirituales. No hay ningún don de la gracia de Dios que supera el don de dar. En el versículo 7 vemos aquí la solicitud, en toda solicitud, en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean también cómo abundan ellos y quiero que ustedes abunden y obren en esa misma gracia. Pablo solo aquí menciona unos cuantos dones comparados a lo que mencionó en 1 Corintios. Pero en 1 Corintios se acuerdan que dijo no les falta ningún don, o sea, estaban llenos de muchos dones. Pablo quería en este versículo enfatizar que la gracia es
igual a todo lo que fluye de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Tan importante como todo lo que fluye de la gracia de nuestro Señor, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor ni menor, y dar está allí con el resto de todos. Menciona la fe, que es la capacidad en la que podemos nosotros creer en Dios y obedecer su palabra. Y la fe es la raíz y el resultado de todos los dones. Hebreos 11:6 dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces, el comienzo es la fe. Pero no es nuestra fe, hermanos. Es la fe de Dios en nosotros. Cuando ves la fe operando, trabajando, no hablamos de la persona, no alabamos a la persona, sino a Dios, el que vive en el individuo que ha dado esa fe en él. Él sigue aumentando nuestra fe en el caminar. Luego menciona el amor y dice el amor que os inspiramos. Está hablando del amor que Dios ha puesto en los corazones. El amor es el fruto del Espíritu de Dios. Podemos fingir muchos dones. Incluso podemos probablemente fingir todos los dones. Pero no podemos fingir el amor verdadero. Es curioso, ¿verdad? Cuando vemos ahí nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, ¿verdad? Diciendo, muchos vendrán en los últimos días y dirán, Señor, Señor, todo esto que hicimos. Toda esta predicación, todo este entendimiento, todas estas sanidades y dones. Pero Cristo le dice, apártate de mí. Quiere decir que realmente no eran lo que clamaban hacer, pero fingieron esos dones y no entraron. Y aquí dice, el amor no se puede fingir, verdadero, el amor verdadero, hermanos. Está hablando de ese amor verdadero. El amor piadoso es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Y luego dice, vayan también abundante en esta obra de gracia. Dar es parte del trabajo de la gracia y eso debe estar presente siempre en el creyente. La generosidad en el corazón es Cristo viviendo en nosotros. Dar es una expresión espiritual, hermanos. En la vida de la persona es una expresión espiritual como es la del predicador, el que testifica o cualquier cosa que haces. No puedes decir, bueno, pues yo predico, soy pastor, es tuyo. No, generosidad es parte. Y si no hay generosidad en ti, algo está mal en tu caminar con Dios. Es una banderita roja. Versículo 8. No digo esto como un mandamiento. Dar es un ejemplo de amor de Dios en nosotros. Cuando damos, enseña que Dios vive en nosotros. No hay nada como un evangelio vivo, hermanos. Una vida del creyente para realmente enviar el mensaje al mundo sobre el amor de Dios. Y como padres, hermanos, si queremos ser efectivos en nuestro evangelizar a nuestros propios hijos, ellos tienen que ver una vida cambiada. No hay nada como vivir el amor de Dios en nosotros, para dar un claro mensaje del amor de Dios. Ellos lo quieren ver en nuestras vidas. El amor de Dios obrando envía un mensaje más claro, más claro que simplemente dar un folleto evangélico. Queremos dar folletos evangélicos, yo ya te digo de Cristo, que te vean vivir. Ese es el evangelio más poderoso, es que te vean vivir, hermanos. La iglesia es una comunidad, es una luz hacia el mundo donde ellos pueden ver cómo vive el creyente. Y cuando la iglesia es impactada por el mundo, hay problemas. Porque la iglesia
se hizo para impactar al mundo, no el mundo a la iglesia. Por eso es importante. Por eso la gente se apaga y dice, no, ¿para qué voy a la iglesia? Están iguales de chismosos que en el trabajo. Están iguales de... Pablo dijo, ni los paganos se portan de esta forma. Pablo quiere que su testimonio esté ahí. Les dice, no digo esto como un mandato. Qué tierno es eso, ¿verdad? ¿Cómo se pueden parar aquí muchos pastores, seas reformado o no seas reformado, y atacamos y le pegamos en la cabeza? Pablo no les dice, ser como la iglesia de Macedonia, así deben de hacer, y si no son así, no son salvos. Pero tiernamente, hermanos, les dice, no les digo esto como mandato. 1 Corintios acá, tengo mandatos, pero esto no les digo como mandato. Pablo quería que sea resultado de la gracia de Dios que vivía en los corintios y que fue evidente. Porque Pablo vio la evidencia. ¿Cómo la vio? Vio la evidencia. Porque por gracia Dios permitió que Corintios se reconciliara con Pablo. La gracia de Dios trajo arrepentimiento a la iglesia de Corintios. Se arrepintieron, estaban mal, hicieron lo que tenían que hacer de disciplina en la iglesia, como Pablo les había dicho, y vinieron y anhelaron que regresara Pablo en amor. Pablo vio gracia, nomás que dijo, están inmaduros. No están como los macedonios, no han llegado a ese nivel, pero hay gracia, hay salvación. Hijitos míos, no te digo como mandato, sino te digo, mira, hazlo para que se vea evidente. Se habían sometido a Cristo y se habían arrepentido. Un comentarista dice, algunos en Corintios y hoy en la iglesia, en las iglesias, la mayoría de los creyentes no viven bajo la señoría de Cristo. Les encanta venir a la iglesia, les encanta el compañerismo, les encanta cantar y divertirse, les encantan los juegos, les encanta entretenerse, les encanta cantar, les encantan los sentimientos, pero no viven bajo el señorío de Cristo. Gloria a Dios. La gracia en ellos, de estos corintios que tuvieron ese avivamiento, y por eso no se les ordenó esta vez cuando menciona la donación de la iglesia de Jerusalén. Simplemente quiere que permitan que Cristo en ellos se pruebe hacia ellos mismos, en ellos mismos, a través de su ofrenda, que vean que es Cristo viviendo en ellos. Quería que el corazón de Cristo fuera manifestado en ellos. Dar demuestra amor. El dar libremente nunca está de acuerdo con el legalismo, con la obligación. Él está diciendo que no te estoy ordenando, pero te estoy diciendo que demuestres tu amor. Como un buen padre, como un buen pastor. No te está ordenando, pero te estoy diciendo, demuestra tu amor. Como prueba de los demás, de lo que habían visto en Macedonia y los ejemplos que se han dado en otras iglesias, dice, sigan su patrón, sigan creciendo. Por eso es importante esto, hermanos. Tenemos bebitos y tenemos elementary, jovencitos de 13 años que ya creen que saben todo. Y tenemos unos más maduritos y otros que creen que están maduritos. Y hay unos cuantos chivos ahí por ahí, pero en otras iglesias, aquí no. Pero eso es importante, porque ¿cómo va un niño a ver cómo tener 5 años si no ve a otro de 5 años? ¿Cómo vas a saber lo que es ser un hombre de Dios si no hay hombres de Dios? ¿Cómo van a saber cómo es ser una mujer de Dios si no hay mujeres de Dios dándole ejemplo? Y es importante la iglesia, porque así crecemos y queremos
Y la madurez que Dios te ha dado, ahí te quedas, no hay problema, pero alguien más viene menos maduro y te ve y crece y crecemos todos porque vemos cómo se vive. Alguien dijo, muchas personas están bajo la ilusión de que amar porque sientes cosas. Amas porque sientes cosas. Tu amor no se mide por lo que sientes, se mide por tus acciones. Y tus acciones pueden refutar tu propia evaluación de tus sentimientos. Ahora, aquí está la clave de la historia navideña. Versículo 9. Lo que dice el versículo 9, lo repetimos. ¿Por qué? Conocen, dice Pablo, ¿ok? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ¿qué? Ricos. Lo que hizo Cristo por ti, has causado lo que eres hoy. No merecemos nada. Merecemos el infierno. Es todo lo que merecemos. Pero sin embargo, por su gracia, Él hizo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aunque era rico y era hijo de Dios, eso no lo impidió hacer lo que hizo por el bien de los elegidos. Este es el centro del dar. Esta es la motivación del dar. La obra transformante, como habíamos comenzado. Lo que quería destacar. Aquí está. Es la obra transformante experimentada por esta gracia asombrosa. Es la manifestación del amor de Cristo en ti. Cristo dejó su trono de gloria. Se hizo menos, se humilló por el bien de los demás. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:5 que esa misma actitud debe de estar en el creyente. Ese es el espíritu navideño. Pablo dice, quiero que ese mismo corazón esté en ti, en tu dar. Versículo 10 nos enseña, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes. No podemos tener temor de ofrendar. No podemos tener temor de honrar compromisos de las donaciones especiales que se nos ponen en nuestros corazones de ayudar a otros. Somos iglesia pequeña, hermanos, y no importa si es una iglesia grande, pequeña o no, si hay oportunidad y nace de generosidad, no tenemos que tener miedo de ir a hacer lo que Dios nos ha puesto. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia. Le doy gracias a Dios por que Dios nos enseña en esas ocasiones. En veces vemos que necesitamos trabajo en nuestra carne, en nuestra actitud. Para eso lo hacemos también. Pero también vemos el amor de Cristo trabajando en su pueblo. Les dice a los corintios, ustedes comenzaron esto. Versículo 11. Ahora pues acaben también lo que hacerlo. Ustedes lo comenzaron, ahora termínanlo. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque es para tu ventaja, es para tu bien. Pablo los anima a terminar esta espontáneamente proyecto que habían comenzado. En el versículo 11, Pablo no impone, dice así, el versículo 11 claramente, hermanos, dice, llevarlo a cabo según que lo que tengan. La iglesia de Macedonia, ¿qué dijo que hicieron ellos? Más allá de lo que tenían. ¿Qué diferencia? Por eso manejamos la palabra con mucho cuidado.
para no apachurrar a la gente, no decir lo que no hay, sino que puedan ver la gracia de Dios, el cuidado que el gran pastor tiene para nosotros. Y Pablo cuidadosamente sabe que acaban de salir de algo, vienen arrepentidos de algo y los trae cuidadosamente. Cuidadosamente. Pablo no impone a los corintios el nivel de generosidad que habían dado los macedonios, porque ellos estaban en otro nivel, ellos estaban en otra madurez. Es un nivel solo que se puede alcanzar viviendo bajo la soberanía de Dios. Un completo rendimiento. Y estos inmaduros todavía querían placer la carne. Pero los macedonios entendieron y se dieron todos al Señor. Esta es una entrega que no se puede explicar, hermanos. Pablo se asombró con esa entrega. Cuando una persona comienza a caminar con Dios y se acerca más, vas a ver algo sobrenatural. Los corintios aún no habían llegado a acuerdo a ese nivel. Apenas estaban dando comienzo a caminar en madurez y Pablo no les impuso esto y no les dijo da más de allá de lo que tengan, de su capacidad. No, lo que le dijo es acaba este trabajo según a tu capacidad, pero hazlo, acábalo. Según lo que tengas. Versículo 12. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que tienes, no según a lo que no se tiene. Por eso no les impuso esta gracia del nivel, de ese tipo de nivel, pero sí la disposición estaba presente. Dijo, si está presente tu disposición, si eso está en tu corazón, es aceptable a Dios. Eso sigue siendo Dios trabajando en el corazón de alguien. Mi meta que era que viéramos la motivación sobrenatural y el poder del dar con sacrificio esta mañana. Y lo vimos claramente que solo viene de experimentar la transformante, asombrosa gracia de Dios. Pregunta, ¿es esa la gracia que te motiva y te da poder en tu vida? Si no es, entonces te invito a hablar, si quieres, después del servicio conmigo, uno de nuestros líderes, y te podríamos enseñar y guiar. Porque si no tienes eso y no tienes esa relación, no des tu generosidad, no des tu dinero. Lo que tienes que hacer es primero dar tu vida a Cristo Jesús. Porque esa gracia estuvo dada y está abierta. Porque sabemos que en el principio por un hombre entró el pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo. Ni uno podemos alcanzar la justicia que Dios demanda de nosotros. Pero en su inmensa gracia Dios, por otro hombre, entró la salvación, entró la justicia. De acuerdo a las Escrituras, la vida que nunca podríamos vivir nosotros vino en esa Navidad. El Verbo se hizo vivo. Nació de una virgen, perfecto, sin pecado, sin mancha. Y nosotros íbamos hacia la destrucción cuando Dios nos interrumpe y vemos a ese Cristo caminando en este mundo. No una leyenda, no una historia, sino la vida que nunca pudimos vivir o podremos vivir, Cristo la vivió perfectamente. La humildad fue a la cruz.
Fue manso, sin queja. Y Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que en él nosotros podríamos ser la justicia de Dios. Y es el único camino, la única verdad. Y si no has entregado tu vida a Él, ese es el momento de hacerlo. Cada vez que se abre esta escritura, sabemos que tenemos que responder. Hoy es el día de la salvación. Pero si eres cristiano y estás batallando como dar como Macedonio, empieza con lo que tienes. Arrepiéntete. Ven a Él. Dios es bueno en perdonar. Él está listo para perdonar. Es justo para perdonar. Ven a Él. Puede que no estés en el nivel macedonio, pero a medida de que uno continúa a caminar con Cristo, la meta es seguir creciendo a ese nivel. No es quedarnos ahí. Esa debería ser nuestra meta al imitar a Cristo. Dios dice, comienza con lo que tienes. Dar es un ejemplo de amor de Dios en nosotros. Fluye directamente de Él. Si el amor está ahí, el dar estará ahí. Cuanto más veas el amor de Dios, más crecerá nuestra generosidad. Escucha, el dar es muy importante porque es nuestra respuesta a la provisión de Dios, que no nomás ha proveído el camino a reconciliación con Dios, pero todo lo que tenemos. Y lo reconocemos que Él nos dio y Él es dueño de todo. Y queremos reflejar un corazón agradable al entregárselo. Porque Dios inició y nos amó primero, pero esto enseña que nosotros lo amamos a Él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque no soy digno, pero Señor, tú has puesto en nosotros la justicia de Cristo. Algo increíble, Señor, que cuando aún ahorita que fallamos, tú ves la justicia de Cristo en nosotros. Señor, yo no tengo el poder de transformar a nadie ni a convencer a nadie, pero espero, Señor, que el nombre de Cristo ha sido exaltado y que, Señor, esta semilla y este agua que se echó esta mañana, que tú des crecimiento. Que tu Espíritu, Señor, se manifieste, que convicta el corazón, que nos traiga más cerca a ti, Señor. Y que tomemos tu palabra, Señor, no por un oído y salga por el otro, sino que, Señor, nos des gracia transformante en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu amor que demostraste, Señor, que aunque fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.